Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Y gracias aquí, en donde la pluralidad es verbo, por escucharnos. También agradecemos a las radiofrecuencias que nos retransmiten de manera diferida. Y, por supuesto, a través del link estamos en la red, queridos amigos, y en nuestro canal también de YouTube de Voces del Periodista. Bueno, pues, queridos amigos, una mesa como siempre extraordinaria. Ustedes esperan escuchar a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Rodolfo Sánchez Mena, a la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, al maestro Gerardo Castilleja. Y bueno, su servidora tiene el privilegio de comentarles que el maestro Diego Papalardo, quien es coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, está aquí con nosotros y tenemos y nos honra tener al Premio Internacional de Periodismo precisamente sobre temas que vamos a tocar muy importantes, que él ha dado seguimiento a cuestiones de lavado de dinero, de infinidad de circunstancias que tienen al mundo de cabeza, precisamente por engaños y por artilugios precisamente que nos tenían y pretendían antes tenernos alejados en la comunicación de estos temas fundamentales. Profesor Guillermo Rocafort, un privilegio tenerte aquí, saludarte, agradecerte, enviarte el cariño y reiterarte siempre nuestro reconocimiento en nombre de socios y directivos de tu club, el Club de Periodistas de México, también con las delegaciones nacionales e internacionales a las cuales tú nos honras con representarnos precisamente en España. Te agradecemos mucho. Queridos amigos, ustedes escucharon unas mañanitas al principio del programa. Quiero compartirles y comentarles que tenemos una personita muy linda que está en Acción Juvenil con nosotros, que es nuestra muy querida Sarita, y bueno, ella es hija de nuestra compañera Ceci Tapia, y Sarita cumple 16 años, entonces es por esto que la festejamos con todo nuestro corazón, para precisamente reiterarle nuestro cariño y nuestra gratitud por conocer una chiquita tan linda, tan solidaria, tan inteligente y tan comprometida. Bueno, pues besos, Sarita querida, te agradecemos mucho tu presencia en este mundo que tantas cosas y tantas bendiciones ha traído. Bueno, amigos, vamos a continuar ahorita con el programa y vamos a antes que nada, a preguntar al maestro Guillermo Rocafort algunos tópicos que tienen que ver precisamente con asuntos personales. Hay un juicio, profesor Guillermo Rocafort, un juicio que está dando muchísimo de qué hablar, que yo le pediría al maestro Diego Papalardo posicionarnos y ver la importancia, queridos amigos, de algunos personajes que se sienten dueños de la verdad y creen que por manejar o presentarse en nombre de verificadoras pueden callar la voz de alguien tan fundamental en el aspecto no solamente académico, sino de la comunicación, como el profesor Guillermo Rocafort. Maestro, te escuchamos con atención, maestro Diego Papalardo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Celeste, equipo y audiencia. Efectivamente, usted lo dijo muy bien, licenciada, nuestro amigo y componente del club, el profesor Guillermo Rocafort, desde hace aproximadamente un año y medio, está recibiendo un cierto hostigamiento por parte de un grupo afincado en España que tiene, según este grupo, la misión de confirmar si un hecho es conforme a la realidad o no, de determinar y de mantener en los espacios virtuales
a una persona o no. Es decir, esta empresa, más específicamente de la cual el profesor Guillermo nos va a explicar correctamente de qué se trata, ha tomado un perfil de controlar el pensamiento y la libertad de expresión en las redes sociales o en el mundo virtual de España. Y el profesor, precisamente por ser un defensor de la verdad, de la libertad y de la dignidad, tanto de la persona humana como de los pueblos, incluido el mexicano, pues ha sido o es objeto de un ataque personal o personalizado promovido por esta empresa de la cual el profesor Guillermo nos va a comentar en forma profunda. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Efectivamente, profesor Guillermo Rocafort, en nombre de todos, y lo reitero, al afectarte a ti nos afectan a todos y a nuestras delegaciones nacionales e internacionales, precisamente porque se procura seguir este discurso de que hay dueños de la información y también de las mentiras, ¿no? Que ellos saben qué dejan pasar y qué no. Y es donde la verdad es demasiado incómoda muchas de estas veces, y estos verificadores precisamente luego tienen esa tarea, más que realmente luchar por la verdad. Tenemos un minuto antes de irnos al corte, pero para dar inicio y al regreso seguiremos. Adelante, profesor Guillermo Rocafort. Pues muy buenas noches de España, a Voces de Periodismo. Estoy encantado de estar otra vez con ustedes. Para mí estoy realmente emocionado por palabras tan cálidas y de apoyo que en estos momentos pues vienen muy bien, porque desde luego el ataque a la libertad de expresión está siendo brutal a nivel de países del entorno europeo, en concreto en España, y yo estoy siendo objeto de uno de esos ataques por parte de estas verificadoras, y desde luego que las palabras de Celeste y de Diego Papalardo y bueno, y todo el apoyo desde luego que viene de esa nación tan querida y otras naciones tan queridas de España, para mí es una gran satisfacción y es un gran apoyo moral para resistir ese envite con la libertad de expresión, que es la base de un régimen democrático, que es lo que ahora mismo está en jaque en todo el mundo. Así que, Celeste, de todo corazón, en representación de todo este gran equipo, darte las gracias y explicar cuando me deis ocasión lo que se sustancia en este caso. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, queridos amigos, y vamos a regresar para entender de qué se pasa, de qué se trata. Este fenómeno, no solamente al tocar al profesor Guillermo Rocafort, lo tocan a él, nos tocan a todos, tocan a la libertad de expresión y a quienes luchamos por la pluralidad y por la verdad. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al profesor Guillermo Rocafort. Precisamente él es víctima de una empresa, precisamente es una farsa lo que se está dando. Incluso la propia fiscalía, al ir detectando y viendo todas estas artimañas, francamente se ha manifestado con una apoyo a la libertad de expresión. Esto es importante decirlo. Yo te pediría, nada más antes de escuchar al maestro, muy brevemente, maestro Diego Papalardo, esta persona que primero dice que representa a una calificadora, que dicen que es verdad y que no, que se llama Neutral, o así con W, de alguna manera, pues primero decía que él la representaba, posteriormente ya con las investigaciones desde la fiscalía, pues que ya no, que nada más estuvo al principio, entonces no sabemos qué, pero realmente tú mencionaste una palabra muy importante cuando hablaste de este tema, maestro Diego Papalardo, es una empresa. Adelante. Sí, efectivamente, estimada licenciada, precisamente la empresa Neutral es una de aquellas compañías que en los últimos tiempos se han conformado con la finalidad de controlar, esto es clave, controlar el pensamiento disidente respecto a los planteamientos y las agendas de poder de todas aquellas formaciones atlántico-mundialistas. Neutral, esta empresa, está vinculada, como dije, precisamente ideológica y geopolíticamente a aquellas formaciones de poder que nos tienen a los países como España, Argentina, México, Brasil y tantos otros, nos tienen
en complicación, en dificultades. Y esta empresa se arrojaron la potestad de suprimir, de cancelar digitalmente, no solamente un pensamiento que ellos o que esta empresa estipula como falsa, sino también aquellas personas, aquellas voces, aquellas mentalidades brillantes como la del profesor Guillermo Rocafort, que se levantan precisamente ante este esquema ficto que nos proponen precisamente todo la dictadura mediática, todos los que apoyen a los megacorporaciones que son de unas pocas personas, de unos pocos lazos, pero que finalmente pretenden acallar la verdad. Excelente, maestro Diego Pappalardo. Maestro Guillermo Rocafort, fueras tan amable, maestro querido, en compartir esta circunstancia antes de pasar a otros temas, pero es muy importante tanto manifestarte nuestro apoyo, lo están haciendo de una manera muy importante desde España nuestros compañeros, pero pues aquí es la lógica, y hay veces que la lógica no es tan fácil que se evidencie, y aquí está haciendo de esta manera. Te escuchamos con atención. Gracias. Muchísimas gracias, Celeste. Pues sí, efectivamente, hará cosa de un año y pico, en el 2021 recibí sorpresivamente y sin esperarlo pues una demanda judicial por medio de esta sociedad Neutral y de su dueña Ana Pastor, en el cual, bueno, pues me pedían una fortuna económica, la cual pues yo soy una economía, vamos a decir, doméstica, y una economía pues modesta, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, eso quieras que no siempre te convulsiona. Entonces, cuando recibí esa demanda, lógicamente, yo no sabía de qué se trataba. Y es que hace un año antes, en el 2020, había escrito un artículo, y además un artículo que realmente firmaba además como doctor en economía, es decir, haciendo uso de lo que se llama la libertad de cátedra, porque también está en jaque la libertad de los que somos profesores en expresar opiniones sobre hechos que analizamos de una forma científica. Ese artículo precisamente giraba en torno a las cuentas anuales de esa sociedad, la contabilidad, porque esa sociedad se dedica, como bien ha explicado el maestro Pappalardo, se dedica a verificar, se dedica a imponer la verdad, pero es una verdad tremendamente subjetiva que, como bien explica muy bien Celeste, se dedica precisamente a seguir las orientaciones de las megacorporaciones. Si te alejas de esa línea, pues eres censurado, eres cancelado. De hecho, mi cuenta en Twitter, que curiosamente fue cancelada pues en julio del año pasado, y estoy intentando recuperándola, pero no lo consigo. Pero bueno, la cuestión es que en ese artículo, que es un artículo eminentemente científico, yo ponía en duda y simplemente vertía sospechas sobre que las cuentas, la contabilidad de esa sociedad, pues que tiene elementos confusos y quedan oscuros, y ahí volcaba yo todo mi conocimiento, que es un conocimiento de muchos años como profesor y también como profesional en el sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia ha tenido ese artículo donde yo hago un uso, no olvidemos, de derechos fundamentales que son la base de un régimen democrático, como son la libertad de información, la libertad de expresión y la libertad de cátedra? Sin esos derechos no hay democracia, hay dictadura, que es hacia donde nos quieren llevar, la dictadura del pensamiento único. Entonces, la respuesta por parte de esta empresa verificadora, que se dedica sistemáticamente a filtrar noticias con un sesgo además bastante claro, que va y que aniquila absolutamente la pluralidad informativa y la libertad de pensamiento, que es lo que está en jaque, pues el resultado es una demanda que realmente pues me ha incomodado mucho, me ha obligado a ir a los tribunales, y tuvimos el juicio la semana pasada, y como bien ha comentado doña Celeste, por lo menos el Ministerio Fiscal se puso de mi lado y dijo que era totalmente temerario, ¿no? Lo que pasa, no olvidemos que estas corporaciones y estos instrumentos como Neutral disfrutan de un poder casi omnímodo. Entonces yo no tengo la convicción de que vaya a ser de alguna forma absuelto de esa demanda, porque realmente esos tentáculos, esas manos negras, como decimos en España, son muy alargadas. Entonces hay que estar muy alerta y muy unidos. Por eso agradezco mucho a la comunidad hispana, a la comunidad latina que representa el Club de Periodistas y otros hermanos latinos hispanos, este apoyo que desde luego yo le agradezco de todo corazón, porque realmente una vez uno se siente en el punto de mira. Es que realmente es como una especie de cacería, y entonces, claro, son nuestros valores
los que están puestos ahora mismo en un escrutinio y en una presión es verdaderamente inasumible. Entonces, pues nada, de todo corazón muchas gracias y de verdad les siento muy cercanos a pesar de que estamos a 10.000 kilómetros de distancia, pero gracias a la magia Internet. Querido maestro. Maestro querido, precisamente la inestabilidad y la fragilidad de los mercados financieros, de estos mismos intereses que tienen mucho que ver con lo que nos platicabas en este caso y que protegen esta falta de probidad, ¿no? De parte de estos personajes para con la sociedad y que procuran que se calle la verdad, precisamente, pues han hecho que se caiga constantemente en la recesión. Entonces, estas causas tú no las has compartido en Voces del Periodista, tu programa. Frente a ello, ¿qué están haciendo los países que son contrahegemónicos, precisamente como Rusia, como China y otros más, para contrarrestar esta tendencia? ¿Nos pudieras, por favor, compartir sus medidas y cómo son sus efectos para todo esto? Muchísimas gracias, Celeste. Yo creo que es una pregunta muy interesante que sin duda que los oyentes agradecerán, orientaciones que yo lo que siempre pretendo hacer con mis intervenciones. Yo creo que la clave ahora mismo de esas naciones, grandes naciones, que se están, emergentes naciones que se están resistiendo a estos procesos mundialistas, que además van promovidos como grandes motores por los fondos buitre y estas megacorporaciones, son precisamente la apuesta por la soberanía económica. Yo creo que esa es la clave de lo que está ahora mismo llevando a cabo, sobre todo naciones tan importantes del BRICS, como China, como Rusia, como Brasil, como la India, que es decir, vamos a ver, el globalismo ha fracasado económicamente. ¿Por qué? Porque se basa en la depredación de los mismos contra los débiles. A partir de ahora vamos a constituir una economía multipolar donde nosotros vamos a proteger nuestros mercados, que es lo que están haciendo estas naciones, y vamos a poner en funcionamiento todas nuestras capacidades económicas. Pero ¿cómo puedes poner en funcionamiento las capacidades económicas si estás siendo subyugado por los fondos buitre, como pasa, por ejemplo, en la Unión Europea, en mi país, en mi nación, España, tan querida por mí y por los españoles? Es imposible. Entonces, es curioso como, por ejemplo, en su momento ya China y Rusia han prohibido la entrada de los fondos buitre. Eso es un acto de soberanía económica que a nosotros nos tiene que, primero, fascinar por la valentía que tiene y, segundo, tomar nota de que realmente es esencial recuperar esos medios de producción, sobre todo los ámbitos energéticos, los ámbitos tecnológicos, es decir, que las decisiones que se toman en un marco de un mundo multipolar dependen de los intereses económicos de tu nación y de tu pueblo. Y luego ya armoniosamente te coordinas. Pero si estás colonizado, porque sufrimos procesos de colonización, eso nos remonta a épocas donde realmente los pueblos no se podían desarrollar económicamente como sí lo están haciendo ahora mismo estas naciones del BRIC, que yo creo que son importantes referentes para el resto del mundo y sobre todo para el mundo hispano y latino, que ve en ese modelo un ejemplo de recuperar esa soberanía tan necesaria. Maestro querido profesor, esos fondos buitres de los que hablan y que son los que promueven la prolongación de la guerra híbrida contra Rusia y que lo han hecho contra tantas otras naciones como con Siria, recientemente tan afectada por este terremoto tremendo. También lamentamos obviamente Turquía, ¿no? Pero el contexto de Siria con toda esta afectación de guerra, de mentiras, de depredación y de bloqueo. En este tenor, ¿cómo ves y qué efecto puede tener este ejemplo económico, nacional y patriótico que tiene el presidente Vladimir Putin ante otros gobiernos y organizaciones políticas de Occidente, debido a que estamos viendo estos dos grupos económicos y estas dos maneras de actuar? En unos es la libertad de ayudar, sumarse con el otro, y por otra parte vemos que hay quienes quieren dar seguimiento como si fueran y trajeran un látigo, quién tiene la verdad, quién no la tiene, quién puede comer, quién no, a quién se le ataca, a quién se le mata. Entonces te pedimos al regreso del corte si fueras tan amable en respondernos esto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, amigos, regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista desde Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo, y desde donde agradecemos a todas las radiodifusoras que nos redistribuyen, nos proyectan en horarios diferidos, gracias también desde la red. Maestro, profesor Guillermo Rocafort, retomando esto, en cuanto a un ejemplo, para unos es obviamente lo positivo y lo que va por la vida y por lo que va por generar economía real. Y por otra parte, pues el mal ejemplo, ¿no? Para aquellos que han estado sujetos y que así parece que no tuviesen otra opción cuando en el mundo ya de hecho es multipolar, no hay vuelta para atrás. Te escuchamos con tu respuesta, por favor, profesor querido. Adelante. Muchísimas gracias. Muy brevemente, desde luego, manifestar mi solidaridad, como se ha mencionado, con Turquía y sobre todo con Siria, una nación que ha sufrido un bloqueo durante el año, hasta desde el 2011, que ha provocado verdaderas calamidades en ese pueblo. Y esos bloqueos son los que se han aplicado en naciones como Irak y otras que han sido destruidas económicamente. O sea, paremos el bloqueo porque eso sí que es un verdadero terremoto que además no dura segundos, sino que está durando desde el 2011. Y en cuanto a la cuestión, muy rápidamente, de en qué nos podemos fijar nosotros, naciones que ambicionamos esa libertad económica y política, también no hay que dudarlo por parte del gobierno de Rusia, solamente nos podemos fijar en el efecto que han tenido las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia. Han sido efectos absolutamente contraproducentes contra la Unión Europea y favorables a Rusia. Y voy a dar datos. Por ejemplo, la inflación. Pues está Rusia igual que el resto de naciones europeas. Está ni mejor ni peor, está igual. Pero si nos vamos, por ejemplo, a ver datos económicos, como por ejemplo el endeudamiento, Rusia tiene solamente un endeudamiento del 20%. La eurozona la tiene en torno al 150%. Es un dato relevante. Esto para que veamos, a ver quién es más fuerte, porque a lo mejor es que Rusia es el titán y nosotros somos el monigote pequeñito. Y otro dato también muy importante es la moneda. O sea, el rublo se ha revalorizado con respecto al dólar y con respecto al euro. Eso es una realidad. Hay un sistema monetario a futuro que va a ser multipolar y nos tenemos que fijar precisamente en esas políticas de cómo han desarrollado sobre todo las fuentes de energía que pertenecen al pueblo ruso y el lucro o los beneficios revierten en el pueblo ruso. Eso es lo que realmente genera esa economía. Gracias, profesor. Profesor Guillermo Papalardo, algo más que tú quisieras preguntar, maestro querido, y agradeciéndote públicamente porque todos estos temas se platicaron antes precisamente para poder aprovechar lo mejor posible al profesor Guillermo Rocafort. Te escuchamos, maestro Diego Papalardo. Muchas gracias, licenciada. Profesor, una pregunta que muchas personas se hacen en todos nuestros países es la siguiente. Debido a la disputa tecnológica que, por un lado, mantienen los Estados Unidos y el Reino Unido frente a China, si hay posibilidades, si hay chances objetivas de que países como España, países como México, la Argentina, Brasil y tantos otros, puedan establecer un formato tecnológico propio, independiente, y que esté a la vanguardia del desarrollo científico-tecnológico del siglo XXI. Pues yo creo que no solamente podemos, sino que debemos hacerlo. Recuerdo en el 2018, cuando estuve en el 5º Fórum de la Universidad Financiera de Moscú, precisamente se trató este tema. La clave del desarrollo futuro de las naciones es el desarrollo tecnológico. Y ya entonces Rusia intentaba abrirse paso ante los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, que sabemos cuáles son. ¿Qué significa esto? Que si realmente queremos ser soberanos, el aspecto tecnológico es fundamental. Y lo que me da vergüenza es decir que en España hay grandes programadores de software que en el momento de la competencia sufren los abusos de posición de dominio de las grandes corporaciones que están protegidas por las autoridades españolas. Es decir, son las propias autoridades que en ocasiones impiden ese desarrollo tecnológico, cuando lo inteligente sería todo lo contrario, fomentarlo para que fuéramos punteros, pudiéramos competir, y además ya sabemos que la tecnología luego puede llegar a niveles de integración de software. Entonces, ¿qué sentido tiene quedarnos atrás y dejar que otras grandes corporaciones de otros países, sobre todo en Estados Unidos, impongan esos monopolios? Vamos a hablar del monopolio del comercio, por ejemplo, del petróleo, ahora el monopolio del desarrollo tecnológico. Al final vemos que siempre hay prácticas de depredación y de rapiña económica y de imponer monopolios que además es que son contra natura, porque lo natural es el desarrollo tecnológico de las naciones. Por lo tanto, ahí hay que hacer un gran esfuerzo de apuestas soberanas por las propias tecnologías de nuestras naciones. Muchísimas gracias, profesor.
yo les pediría a los maestros y pidiendo disculpa por su sapiencia y que tenemos que todos compactar tanto el tiempo. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, su comentario sobre lo que usted guste y también sobre este impacto geopolítico del terremoto de Turquía y de Siria. Adelante, maestro querido, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Celeste, maestro Guillermo Rocafort, amigo Diego Papalardo, Gerardo, doña Francisca, todos los compañeros. Bueno, lo que yo quisiera comentar, Celeste, que se está probando un nuevo modelo de información a nivel global. Pongamos el caso del ejemplo de México. Indudablemente que en el caso del juicio que se está llevando en Nueva York, tras él están los servicios de inteligencia, concretamente la DEA. Él era un instrumento de la DEA y se está utilizando este juicio para atacar a nuestro país. Pero en nuestro país, indudablemente, hay complicidades, pero complicidades que son parte de todo un modelo de comunicación y en donde atrás de este personaje se encontraba desde luego uno de los principales analistas de México, que fungía como comunicador secreto de este personaje. Anteriormente ya lo habíamos visto, Celeste, cómo Televisa, la empresa, servía y prestaba servicios a un líder de un cártel como era la Tuta a través de presta servicios en Michoacán. Esto mismo hoy lo estamos viendo y los servicios de inteligencia están tras estos servicios, tras de estas manipulaciones de pretender manejar una sola verdad, la de los intereses que benefician a las grandes potencias. Esto es así como en el caso de Siria, Celeste, en donde se habló de que Bashar al-Assad había utilizado armas químicas contra la población, pero uno de los más importantes periodistas de los Estados Unidos hoy nos ha dado a conocer el ataque a los oleoductos, a los gasoductos rusos, pero él mismo, en el caso de Siria, desmintió cómo esto era un montaje de los servicios de inteligencia para justificar los ataques contra Siria. Así es como se está viendo un nuevo escenario de futuro de cómo están y van a cambiar los servicios de información, porque en los Estados Unidos mismo se está hablando de reemplazar a estos servicios de inteligencia que corresponde a otra realidad y no el mundo multipolar al que estamos avanzando. Gracias, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Efectivamente va viendo cosas que es fundamental y que tiene un peso importantísimo, y es el sentido común. Primero ha sido el engaño, el ocultamiento, el pensar que vivíamos en otro mundo totalmente diferente al que es. Ya nos hemos dado cuenta, la inmensa mayoría de los seres humanos, y por ende, por supuesto, el sentido común, y más cuando va doliendo en los países y va siendo tan evidente la realidad, pues tiene que pesar y por su propio peso tendrá que caer. Maestro Gerardo Papalardo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y un abrazo a Helga Sepp Larouche, y agradezco reiteradamente la invitación a un foro extraordinario que fue en días pasados. Envió una grabación y desgraciadamente no pude estar presente en el momento, pero con toda la solidaridad y el reconocimiento a su trabajo. A ver, Gerardo, ¿qué nos puedes decir precisamente sobre estos temas? Adelante, maestro. ¿Qué tal, Celeste? Buenas tardes a mis compañeros. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, lo que comentó el profesor Rocafort, muy importante, porque estos fondos buitre y todo esto, esta estructura de esta economía de saqueo, de un globalismo imperial, es en realidad lo que está detrás, es la causa detrás de la guerra. El tratar de mantener un sistema que se está cayendo, que tiene una estructura de deuda que supera los 2,000 billones de dólares, un 2 seguido de 15 ceros, es imposible mantenerlo a flote, y frente a
situación en donde el sistema financiero se está cayendo a pedazos, la estrategia del establishment financiero es que van a llevar a cabo una guerra en dos frentes. La guerra contra Rusia, como lo han dicho abiertamente, es una guerra no para que gane Ucrania, es una guerra para arruinar a Rusia, para borrarla del mapa político mundial y del mapa económico, y también están asusando rápidamente una guerra contra China. Y esto es, en medio de este proceso, esta dinámica, es que dan estas revelaciones que las hace este veterano periodista de investigación, Seymour Hersh, muy importante, porque él está dando los detalles de cómo esta operación se llevó a cabo. Al menos se sabe desde enero del 2001, se planeaba reventar los Nord Stream, estos gasoductos fundamentales, y que esto obedeció toda una planificación claramente, más allá de los detalles técnicos que sí los da el periodista Seymour Hersh, es el propósito, con qué objetivo se iba a quitar, a explotar estos gasoductos, con el objetivo de volver a quitar esta relación histórica que el imperio financiero ha buscado dinamitar entre Alemania y Rusia, y en parte lo ha logrado. Entonces, antes de irnos al corte, quisiera solamente decir que tuvimos un foro donde pudimos abordar cuál es el sistema alternativo que puede enfrentar a este sistema financiero de la globalización imperial, y esto es lo que muchas naciones, como correctamente lo dijo el profesor Rocafort y el profesor Papalardo, efectivamente vamos hacia el camino que los BRICS están trazando, pero requiere que el mundo pase no solo de incorporar a los países que ya están sumándose, sino a todo el mundo. ¿Cómo hacer para que Europa y los propios Estados Unidos también participen de este nuevo arquitectura de seguridad y desarrollo? Ese es el gran reto, y creo que esto es algo que merece que podamos discutirlo ampliamente. Este es Maestro querido, muchísimas gracias. Y precisamente desde dónde y desde qué intereses se produce el terrorismo, porque eso es un hecho fabricado, y esa inoculación de odio que sigue intentando profundizar todo esto. Hay quienes existen para construir y quienes vegetan para depredar y para destruir, queridos amigos. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista desde Radio Cañón las 760, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Gracias a quienes nos escuchan a través del radio, pero también a quienes están enlazados en el link radiocañón.com/XEABC/. Maestro Diego Papalardo nos decía que nos envían saludos, y nosotros enviamos saludos a varios puntos del mundo donde nos escuchan. Efectivamente, tal cual, tenemos amigos que en este momento nos están escuchando y siguiendo atentamente en España, en Brasil, en Argentina, en Ecuador y en Chile. Un abrazo cariñosísimo a todos desde su programa. Bueno, pues yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra, directiva también del Club de Periodistas, es un pilar extraordinario para nosotros, escucharte, maestra querida, con tu punto de vista, lo que tú quieras compartir el día de hoy. Adelante. Siguiendo lo que ha venido comentando el guapo de don Guillermo Rocafort, el profesor Mena y Gerardo, que siempre entiende profundamente las cosas, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que antes ocurría, antes de que existiera una comunicación tan globalizada como hoy en día, pues se peleaban unos cuantos, se aclaraban unos cuantos, se lesionaban unos cuantos. Hoy lo terrible es que se está dañando a una gran parte de la población del mundo, sin medir consecuencias y sin tocarse el corazón ante los daños colaterales. Y los daños colaterales los sufrimos todos los que no estamos en la mesa de decisión, en la mesa de discusión. Y hay prensa absurda, sucia, y como decíamos en mi tiempo de estudiante, prensa vendida que le hace el juego a esos poderosos que quieren seguir
haciendo como el titiritero y trayéndonos como un trapo a todos, sobre todo partiendo de una terrible economía, diseminando mentiras como la destrucción de Irak, que también supuestamente había utilizado o tenía resguardo armas nucleares, y se descubrió después que solo se trataba de matar a aquel tío que le había fallado tanto al padre Bush, que era Hussein. Muerto Hussein, se acabaron las armas, se acabó todo, porque lo que querían era destruir, como siguen haciendo, depredando naciones poco a poco, y como tenemos que intentar detener lo que le está ocurriendo a Siria. Por favor, alto ahí, poner muy bien, con atención los ojos en esa región del mundo. No se lo merece. Gracias, maestra querida, y precisamente que este señor, como también Muammar Gaddafi, ¿no? Y otros más que se atrevieron a pedir el pago de lo que ellos tienen en la reserva, precisamente que no fuera pagado en dólares, porque sabemos que ahí nada más imprimen y ya, eso es todo, pero no tiene un fondo que lo sustente. Ceci querida, adelante con las redes y con lo que tú consideres, maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, defensora de derechos humanos del Club de Periodistas. Adelante, Ceci linda, te escuchamos con atención. Y felicidades, madre querida de la Sara preciosa, tan querida por todos nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, querida Celeste, y ya tiene mi hija, está un día su gratitud por acordarse de su fecha. Y pues bueno, hoy es un tema muy interesante porque hablamos nosotros de derechos humanos, pero resulta que en Reino Unido, en Inglaterra, se ha denunciado la desaparición de más de 200 niños migrantes, y resulta que durante 18 meses estos niños pues están extraviados, como están guardados en hoteles, etcétera, etcétera, pero el tema es mucho más importante. Recordemos que durante tanto tiempo se ha denunciado la trata de niños, se ha denunciado muchísimas cosas más, y obviamente los niños migrantes, muchos son huérfanos, muchos niños son abandonados. Ha pasado en México, ha pasado en el mundo. El caso, en días pasados lo platicábamos de Mamá Rosa, que además pareciera increíble que redes internacionales puedan hacer desaparecer niños en un país pequeño. Por ejemplo, no es el caso de Inglaterra, que es un país pues poderoso económicamente. Sin embargo, hay niños extraviados y es un tema muy, muy importante. Y bueno, las redes en México, y eso lo quiero comentar muy prontamente. Resulta que nada más y nada menos que le liberaron a un personaje de la policía, y que es un tema muy importante que sí tenemos que decir. Liberan las cuentas bancarias. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados deciden pues que no es importante las cuentas bancarias de un personaje que fue una de las manos derechas de García Luna, estando pues él siendo enjuiciado en Nueva York, que bueno, parece que esto va a terminar más rápido de lo que nosotros habíamos pensado, y que aunque hoy estamos hablando de temas internacionales, mucho más importante es de reconocer que el tema de la corrupción no solamente es en México, es mundial, y que lo que está pasando en Nueva York no solamente es estar juzgando a un secretario público en México de la Procuración de la Justicia, sino a un sistema que nos dañó profundamente. Y en este caso, pues sí es importante solicitar al Poder Judicial que haga algo, porque ya es una vergüenza. No solamente no nos están dando justicia, sino que además están ofreciendo una gran impunidad. 800 millones de pesos es lo que, de pesos que primero liberaron a Kamel Nacif, que este es un tema que también las redes han sacado, pero también el tema más importante, pasó con la reina de Sandra Ávila, la reina del Pacífico, y a el Bester Gordillo, y a muchos personajes, pero hoy en día no podemos dejar de mencionar que necesitamos justicia y que se debe cambiar este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Cárdenas Palomino recibió todo su dinero, liberando sus cuentas bancarias. Una vergüenza. Esto comentario, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida. Precisamente hay quien le dice Suprema Corte de Justicia, entre otros
tú has insistido mucho en esto. Y hay quien más que decirle poder judicial, le dicen perjudicial, porque parece que estuviesen precisamente para lo contrario. Piensan que por tener en sus manos la forma que a veces se siente como secuestrada, lo que es la legalidad que debe de ser utilizada para impartir justicia, no para torcer la justicia. Entonces, esto es muy importante lo que acabas de compartir, Ceci, querida. Maestro Diego Papalardo, nos vamos a despedir antes de irnos, una reflexión tuya y, por favor, para cerrar con el profesor Guillermo Rocafort. Adelante. Sí, nuestra audiencia puede comprobar que este equipo está trabajando emisión tras emisión con la finalidad de aportar cualitativa y cuantitativamente en la información y en el análisis. Este tipo de contenidos o este tipo de programas no son frecuentes en espacios o en medios de comunicación en nuestro continente. Eso lo sabemos muy bien. Y por eso que yo agradezco honestamente la lealtad de nuestra audiencia, la elección de nuestra audiencia por programas como con personas tan competentes profesional y analíticamente como ustedes, Celeste y el resto del equipo. Yo creo que es una gran contribución en lo que el club está haciendo a nivel internacional en cuanto a la defensa de la verdad, la libertad de expresión y sobre todo la hermandad de los pueblos, que necesitamos aproximarnos, unirnos con la finalidad de construir un orden internacional distinto, mejor. Gracias, maestro Diego Papalardo. Maestro Guillermo Rocafort, queremos escucharte con un mensaje y que nos dejes la tarea de la reflexión sobre el mismo. Ya estamos a poco de salir del aire, pero con todo el agradecimiento por tu participación y que se repita muy pronto. Adelante. Pues que estoy muy feliz de ver a estas caras y oír estas voces tan amigas, tan lejanas, pero tan cercanas, que creo que esto es el embrión, este programa, de algo muy grande que se está construyendo con un gran esfuerzo y con un afán de fraternidad y reconciliación entre todos los pueblos que un día fuimos separados y que ahora anhelamos esa unión para tener esa fuerza, como bien ha dicho el maestro Papalardo, para ser un polo principal en el mundo del futuro. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes, queridísimos maestro Guillermo Rocafort, Diego Papalardo, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestra Francisca Saavedra, maestro Gerardo Castilleja, y a la muy querida e infaltable Solidaridad Mil. Queridos amigos, a ustedes toda nuestra gratitud por esta confianza que por más de 22 años han tenido de compañía con nosotros, y bueno, pues les pedimos que así siga siendo. Nosotros también, el tiempo es lo más importante, y gracias por compartirlo con nosotros, y créanlo que nuestro corazón es lo fundamental también, el compartirlo con ustedes, el darles también y corresponderles con nuestro tiempo de vida. Les queremos entrañablemente. Gracias, maestros, gracias a todos, y a ustedes, amigos, cuídense, vamos a cuidarnos mucho, nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Vamos a reflexionar y a procurar ser mejores todos cada día, no solamente en nuestro círculo inmediato, nuestra familia, de ahí replicarlo también para quienes nos rodean. Muchísimas gracias, un beso tronadísimo, los queremos mucho en verdad. Cuídense.